pregunta, duda del anterior día que hemos pasado? ¿O estaba todo claro? Bien, quedamos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Que habíamos dicho una vez que ya se realiza la validación, acá, valida los datos y asigna un número, entonces tenemos 60 días para que pueda salir físicamente la mercancía, ¿no? Y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa si no sale en los 60 días o sale menos de lo que estaba declarado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo más adelante. Pero antes de ello, obviamente está también acá, ¿no? Dentro de las correcciones o anulaciones de la DEX, nos dice. Entonces, para ello, para poder realizar una corrección o una anulación, va a depender, ¿no es cierto?, en qué condiciones se encuentra la declaración. Primero, tendría que haber causales, ¿no? ¿Cuáles son las causas o causales para que se pueda corregir los datos de la declaración de exportación? Y obviamente son casi similares de las mismas de la importación. A ver, vamos a ver, tenemos en las DEX, ¿no?, errores u omisiones en la elaboración de la declaración. Si existe algún error u omisión, algo que se haya omitido, pues la vamos a poder corregir, ¿no es cierto?, pero dependiendo cómo y en qué condiciones se encuentra la declaración. Obviamente esos errores u omisiones tienen que ser verificables, ¿no es cierto? Es decir, si yo me he equivocado en algo, se tiene que verificar. Y obviamente esa verificación, ¿cómo la vamos a realizar? Con la documentación soporte, ¿no? Ejemplo, si en el nombre nos hemos equivocado, ¿no?, en el nombre, vamos a poder corregir. ¿Y cómo se va a verificar? Con los documentos soporte, que efectivamente ha habido un error, por ejemplo, en el nombre. Otra, si la cantidad o el peso de la mercancía efectivamente exportada es inferior, ¿no?, es inferior a la declarada de acuerdo a la documentación soporte. Y puede haber otras causales, ¿no?, no manifestadas dentro de este procedimiento, las que se deberán sustentar o justificar. Por lo tanto, acá ya estamos dando una pauta con relación al plazo, ¿no es cierto?, de la salida física de las mercancías, que son 60 días. Primera pregunta, a ver, para poder ir analizando. ¿Qué sucede, no es cierto? Obviamente ya nos ha aceptado la DEX, nos ha generado el número, y a partir de ahí tenemos 60 días. ¿Qué pasa si dentro de los 60 días no sale ni nada, ¿no?, nada de la mercancía, ni una unidad de la mercancía? Es decir, se ha validado, pero no se ha podido sacar la mercancía físicamente, no se ha podido realizar la exportación como tal dentro de los 60 días. ¿Qué sucede? ¿Habrá un plazo? ¿Se podrá pedir un plazo de otros 60 días? ¿Habrá una contravención o una sanción por incumplimiento, por ejemplo, de este plazo? ¿Qué podría suceder? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen más o menos que podría suceder? ¿Betzeler está en sala? No está. Jordan Campos, Eric. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. ¿Qué opinas, Eric? A ver, ¿qué sucede si no sale nada? ¿Habrá una sanción? ¿Se podrá pedir una ampliación de plazo? Se puede pedir una ampliación de plazo para la salida de las mercancías. En el caso de que no haya salido nada. En el caso de que sí, no haya salido nada, ¿no? O sea, tienen un plazo para salir, ¿no? Si no sale en ese plazo, sí, otros 60 días, ¿no? Si no, ya tienen que... Excelente. Tiene que cerrar la declaración con la cantidad que ya ha salido. Hola, ¿sí? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a ver, ¿no? Efectivamente hay
nos han dado otro plazo de otros 60 días. Hemos justificado el motivo, no sé cuál será el motivo, pero se ha justificado. Pero si dentro de esos otros 60 tampoco ha salido nada, ¿no? ¿Habrá ya tal vez alguna sanción, alguna contravención? Carla Flores, ¿está en sala? Sí, Listen. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas, Carla? ¿Habrá alguna sanción por el hecho de haber incumplido un plazo o algo? No salió nada, no ha salido nada. Yo creo, licenciado, que sería una contravención, porque ya nos están dando un plazo para que podamos realizar la salida física. Correcto, hay un plazo, ¿no? El procedimiento indica un plazo. Pero como no sale nada, entonces Carla indica que puede haber una posible, ¿no?, sanción para una contravención. A ver, César Alanes, ¿qué opina el último participante? A ver, ¿está César? Marcelo Cano. Ahora vamos a llamar lista, vamos a aprovechar. Dice, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué opinas, Marcelo? ¿Habrá alguna sanción al incumplimiento? Bueno, yo creo que sí, dice, tendría que haber una sanción. Ya. A ver, un segundo. Ya. Tendría que existir una sanción. Y adelante. Sí, yo también opino lo mismo, que debería haber hay una contravención, ¿no? Y además también se paga por el almacén también, ¿no? De la mercancía que está ahí. No, en este caso estamos hablando de una exportación, ¿no es cierto? Y en una exportación evidentemente se va a encontrar en nuestros almacenes, ¿no? No va a haber ningún pago en este caso, ¿no? Por el almacenaje. Pero de acuerdo a la norma... Aunque esté más de 60 días. Claro, porque estamos hablando en este caso de una exportación. Evidentemente, en las importaciones es donde sí existe un pago por almacenaje, ¿no es cierto? Pero nosotros ahora estamos en el tema de las exportaciones y por lo tanto una exportación, si no sale nada, se va a encontrar en los mismos almacenes del proveedor, ¿no? Del fabricante, del exportador en este caso. Por lo tanto, no hubiese, a no ser, ¿no?, que tal vez haya alquilado un almacén para poder almacenar, ¿no?, mientras salga, pero para temas aduaneros no hay ningún tipo de pago por almacenaje, ¿ya? Por almacenaje. En este caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? En este caso, el tema sería... ahora sí. En este caso, si no sale, ¿no es cierto?, no sale la mercancía, automáticamente el sistema va a anular la declaración, ¿no? Existe la anulación, pero no va a existir, no hay ninguna contravención para ese tipo, ¿no? Entonces, si no sale nada, ¿no es cierto?, dentro de los 60 días, aunque hubiese la ampliación, el sistema automáticamente la va a anular esa declaración y por ende, si quiere volver a exportar, va a tener que volver a realizar una declaración, ¿no? En ese sentido, eso se da cuando no sale nada de lo que se ha declarado, en este caso en la DEX. Alanes Aldo. ¿Pero qué sucede con la mercancía, licenciado? Eso quisiera, por favor, que me aclare. ¿Qué pasa con la mercancía cuando ya ha habido un plazo, ¿no?, de por única vez, de acuerdo a la norma de 60 días? ¿Qué pasa? Como te digo, mira, si yo soy, por ejemplo, yo soy textilero, ¿no es cierto? He producido 1000 chompas de alpaca. Estas 1000 chompas de alpaca están, qué sé yo, en 20 cajas, ¿no?
Esas mis cajas, evidentemente, están en mi almacén, en mi fábrica, ¿no? Donde yo produzco esas telas, esas prendas de vestir. Están ahí almacenadas, ahí están, ¿no? Listas para que las lleve al aeropuerto, en este caso tal vez para ser exportadas por vía aérea. Pero ponte que, no sé, se me ha presentado un problema, he tenido que viajar, etcétera, o no he podido cumplir, algo sucedió en 60 días, no he podido, he pedido una ampliación, me la han dado, pero tampoco he podido realizar la exportación. No sé, ¿no? Los motivos, X motivos pueden existir. En ese sentido, la administración aduanera va a proceder a la anulación de la DEX. Estamos hablando de la declaración. Y la mercancía o el producto, mis chompas, van a seguir en mi fábrica. O sea, no sucede nada en absoluto con la mercancía, ¿no? Simplemente, bueno, se quedará ahí hasta la nueva oportunidad que yo tenga he subsanado todos mis problemas que se hayan presentado y ahora sí quiero exportar, entonces voy a volver a realizar una declaración, ¿ya? En ese sentido, las mercancías no sufren, no son pasibles ni a comiso, ni a nada. ¿Por qué? Porque son mis productos y están en mi fábrica y bueno, van a seguir ahí, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo te podría decir? Nada, ¿no? que pueda pasarle a las mercancías. No sé si me he dejado entender. O tal vez has leído algo que podrías también aclararnos. Y adelante. Buenas noches, hace rato me llamó y no pude responder porque tenía problemas con el micrófono. Tal vez podría aportar que sería un desincentivo, sería un desincentivo para los exportadores cobrarles alguna contravención, porque las exportaciones ayudan a generar divisas para el país y es lo que necesitamos, digamos. Sí, efectivamente, pero evidentemente en el tema de contravenciones también puede haber, ¿no? Puede haber una contravención, pero no al exportador, ¿no? Sino tal vez a la gente, pero ya puede ser por un mal llenado de la declaración. Es como las importaciones, ¿no? Entonces va a haber un aforo, se va a evidenciar algo tal vez que no haya sido, que hay un error de transcripción, etcétera, que no lo ha podido subsanar. En este caso estamos viendo, ¿no es cierto?, el tema de las correcciones. Si se le ha ido, en este caso puede ser al exportador o al agente despachante, y la aduana ha evidenciado ese error, pues existen las contravenciones, pero estas contravenciones no hacen, ¿no es cierto?, que puedan subir el valor a su prenda, porque en este caso ya está validada, ¿no es cierto?, ya está validada esa declaración, ya es identificado el valor FOB de su exportación, por lo tanto ya no hay cómo yo pueda aumentarle, como decíamos en los tributos, ¿no?, las exportaciones, si hubiese algún tributo, no hay, pero la contravención sí existe, pero eso yo no lo voy a poder sumar, ¿no?, ya al valor FOB, digamos, para que paguen otros, y ya se incrementaría. En este caso es muy diferente, ¿no?, a una sanción por una contravención, que en la anterior clase dijimos a pagar tributos por una exportación. Obviamente los tributos no hay, porque eso sí incrementaría. Pero en este otro lado sí existen las contravenciones por un mal llenado de una declaración, que está en el manual de clasificación de contravención, ¿no? Pero eso no hace no es un desincentivo, como dices, ¿no? Sino, lamentablemente, pues ha habido un error y tendríamos que pagar, ¿no?, la sanción. ¿Ya? No sé si está claro, ¿tiene alguien más para poder, si han leído algo obviamente estamos para eso, ¿no?, para ver ambos. Pero estoy llamando lista, a ver, Alanes Aldo. Aquí le dice presente. Al rato ha llamado a César y me he quedado un poco confundido. Mi hermano es el que ha pasado clases antes que yo. Tu hermano pasó clases. Ya. Bien. ¿Pasa Freddy? Presente, licenciado. Oh, Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Jonathan. Buenas noches, licenciado. Presente. Muy bien, Jonathan. Blacut Camila.
Presenta, licenciado. Ok, bien, a ver, ahí vamos a quedar, poco a poco vamos a ir llamando la listita. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora son las correcciones, ¿no? Habíamos hecho la consulta, la pregunta, ¿qué pasa si no sale nada? En ese caso se anula, automáticamente el sistema va a anular la declaración de exportación. Vayamos a otro ejemplo que puede suceder. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que en la declaración, en la DEX, hemos declarado, qué sé yo, 80 toneladas de trigo, ¿no? O de soya, no sé, ya, 80 toneladas de soya, ¿no? Hemos declarado ya. Nos ha aceptado, ha salido un canal verde, entonces ya tenemos 60 días para realizar la exportación, la salida física. Seguramente 80 toneladas vamos a necesitar tal vez como, no sé, unos 4 camiones, digamos, ¿no? Por 80 toneladas, ¿no? Entonces, sale el primero, sale el segundo, pero salen apenas 2 camiones, es decir, 40 toneladas, ¿no? 40 toneladas. Termina el plazo, pedimos una ampliación, termina el plazo de ampliación y no llega a salir. ¿Qué sucede en este caso? Ahora ha salido la mitad, salió la mitad de lo que estaba declarado en la declaración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí tendríamos que una contravención, una sanción. Se anulará y se tendrá que volver a realizar la DEX. ¿Qué dice? Ahora sí, a ver, ¿alguien quiere participar? Campos, Eric. Sí, buenas. Okay. Sí ha habido salida de mercancía, pero no ha salido todo, ya no hay sanción, ¿no? Sino se formaliza ya la exportación por la cantidad que ya ha salido. Perfecto. Cano Marcelo. Presidente Lice. ¿Qué dices, Marcelo? Bueno, sí, igual, si no sale, o sale la mitad o un porcentaje, yo creo que no, simplemente regularizarían ese porcentaje y lo otro, si piden más plazos, les darían y si no, bueno, ahí se quedaría. Eso entiendo. Ya, perfecto. A ver, Flores Marta, ella más. A ver, ¿qué dices, Marta? Buenas noches. ¿Está en sala? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué dices? ¿Aló? A ver, ¿qué opinas? Hola, sí, te escucho. Sí, bueno, yo pienso que sería una exportación parcial igual, pero no tendría ni que ver ninguna contravención, nada. Ya. Y hacer la declaración por el total, digamos, ¿no? Ya. En este caso, siempre tiene que haber un balance, ¿no? Un balance a las exportaciones. ¿Y el balance qué es? ¿No? Que tiene que llegar a cero. Nunca puede haber más ni menos, ¿no? Nunca puede haber, como tú decías, tal vez parciales, ¿no? Obviamente los parciales pueden ir saliendo, pero hasta los 60 días, ¿no? Pueden salir en la primera semana 20, en la otra semana 30, pero antes de que culmine los 60 días tiene que salir el total, el 100% de lo que está declarado en la DEX. Pero si en este caso sale la mitad o un poco, ¿no? Y no la totalidad, ¿qué es lo que se hace? Como bien decía Eric, ¿no? Se hace un corte, ¿no? Se hace un corte y la aduana dice, bueno, hasta acá nomás porque ya no hay plazo, ¿no es cierto? El plazo ya se ha vencido. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto han declarado? 80. ¿Cuánto ha salido? 30. Por lo tanto, se hace un corte solo a 30, ¿no? A 30. Y se hace la corrección, ¿no? Como bien había una causal, ¿no? Esa es una causal para que exista esta corrección, ¿no? Y una de las causales se decía que si la cantidad y o peso de la mercancía efectivamente exportada, o sea, quiere decir efectivamente que ha salido, es inferior a la declarada, ¿no es cierto? Se procede a realizar esta corrección, porque tiene que estar en cero, a eso se llama el balance. Por lo tanto, ¿qué sucede con lo otro que no ha salido? Ya no puede salir. ¿Qué sucederá con lo otro? Es decir, como que no ha salido. Tiene que hacer una nueva declaración. Correcto, ¿ayuda? Correcto. Se tiene que volver a hacer una nueva declaración
por la cantidad que no ha podido salir y, bueno, ya van a salir en dos embarques, digamos, ¿no? Entonces, esas son las causales, ¿no es cierto?, para la corrección. Pero ahora, ¿no?, esas son por parte de la administración aduanera. Ahora las condiciones, ¿no? O sea, las condiciones para la corrección de la DEX. Entonces, esa es muy diferente, ¿no? Porque la corrección se va a poder realizar en función al estado, ¿no? En qué estado se encuentra una declaración. Y en este caso tenemos 4 estados. Tenemos una declaración aceptada, en estado aceptado, en estado con canal asignada, en estado autorizada y en estado confirmada, ¿no? Entonces tenemos 4. En 4 momentos se pueden realizar estas correcciones. En una declaración aceptada, ¿no? ¿Qué es una declaración aceptada? ¿Cuándo estamos hablando de una declaración aceptada? A ver, si hacemos una comparación con la DUI, digamos, con la DUI, en las importaciones, ¿no? ¿Cuándo decimos que la declaración de importación ha sido aceptada? Cuando nos dan el número de la declaración, pero no ha sido presentada todavía a la administración aduanera. ¿Cuándo se valida la declaración? Sí, en la validación, pero antes de pagar, ¿no es cierto? O sea, está aceptada y ahí dice que nos hemos vuelto deudores, ¿de acuerdo? Y tenemos 3 días para pagar, ¿no? Ahí se encuentra ya aceptada. Y en las importaciones, ¿qué nos decía? ¿No es cierto? Que la corrección de una DUI sin sanción, y podría realizar la propia agencia, esa corrección antes del pago de los tributos aduaneros. Es decir, y sin sanción, ¿no es cierto? Una vez que en una importación nos han aceptado, tenemos el número, nos ha generado el número, tenemos 3 días para pagar. En ese lapso, si nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido un error, podemos subsanar, ¿no?, o corregir ese error sin sanción y directamente en el sistema. Eso es en las importaciones. Pero en este caso, en las exportaciones también nos habla de una declaración aceptada. Y en este caso, ¿no?, una declaración aceptada, obviamente es cuando ya nos genera, pero ¿qué dice? Sin sanción, ¿no es cierto? O sea, porque acá no pagamos tributos, ¿no es cierto? No pagamos tributos. Por lo tanto, ¿en qué momento pues será la asignación de canales, ¿no? En las exportaciones. Eso lo vamos a ver. Acá dice, ¿no? Entonces, en una declaración aceptada, ya nos ha generado un número, en este caso de exportación, pero la corrección sin sanción la podemos hacer hasta antes que nos asignen un canal. Y ahí la pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué momento nos asignan el canal? En una exportación. ¿Sí? A ver, la primera pregunta. ¿Alguien podría decirme en qué momento se asigna el canal a una exportación? Porque sabemos que en las importaciones es al momento del pago de los tributos aduaneros, ¿no? Y en una declaración de exportación, ¿cuál será el momento donde nos asignan el canal? Cuando se presenta la DEX para su salida. Ya, cuando se presenta la DEX para su salida. A ver, ¿alguien más? La asignación en exportaciones creo que ya son a los manifiestos en el sistema Suma, ya no es a la declaración. Ya, a los manifiestos, perfecto, estamos viendo una más, una participación más, a ver, vamos a ver dónde está aquí como a mis estudiantes, ¿no? Así por lista les voy a hacer participar. Flores, Carla. Dicen. Presente, ok. ¿Qué dice Carlita? ¿Cuándo crees que se asigna canal en las exportaciones? ¿No era, licenciado, que nosotros podemos solicitar? No me acuerdo. No sé, licenciado. La asignación de canales en las exportaciones es dependiendo del medio de
transporte. Porque no para todos los medios de transporte es en el mismo momento, no. Si estamos exportando por vía aérea, hay un momento para la asignación del canal. Si estamos exportando por vía carretera, hay otro momento, es otro el momento para la asignación de canal. Si es por ducto, si es por fluvial, etcétera, férreo, ¿no? Son diferentes los momentos. Por lo tanto, la asignación de canal depende del medio de transporte en el que estamos realizando la exportación. Y después de esto viene la asignación para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, en cuál es el momento en cada medio de transporte. Por ahora estamos viendo las correcciones o anulación de la DEC. La anulación ya la hemos visto cuando se da. Bien, entonces una corrección es cuando la declaración aceptada se va a poder corregir sin sanción, pero antes de que se asigne el canal. Acá ya tenemos uno. Ahora dos, cuando el estado de la declaración ya esté con canal, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho ya la exportación, hemos presentado la DEX, nos han aceptado y además ya nos han generado, ya nos han hecho un canal y ahí recién nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos equivocado. En este caso, la aduana ya va a verificar ese error, ¿no es cierto? Porque ya está en manos de la aduana. Cuando ya se asigna el canal, nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, como les podría decir, ya está en una revisión aduanera. En este caso, la declaración, es decir, puede ser en una asignación o en un aforo, dice, la declaración se podrá corregir, ¿no? Únicamente, ¿no es cierto?, por el declarante, cuando en la verificación documental se evidencia que se adjuntó una documentación soporte ilegible, ¿no? Ilegible. Este es subsanable, ¿no? Entonces, por ahí, el técnico por ahí dice, pero aquí dice 6, ¿no? Pero, a ver, veremos, como está ilegible, puede haber un error. Entonces, dice que el agente despachante o el exportador puede realizar esa corrección, pero verificando, ¿no?, documentalmente que se ha adjuntado una documentación soporte no legible, ¿no? O que no guarde relación con la consistencia. Entonces, únicamente se puede realizar en ese estado con el canal asignado, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración aduanera ya ha tomado parte de eso, ha detectado que no existe, que no guarda consistencia y o relación con la declaración. En este caso, bueno, por un lado es con los documentos ilegibles, pero cuando no guarda relación y consistencia con la declaración, se notificará, ¿no es cierto?, en este caso al declarante, y se le habilitará, o sea, ya en este caso la aduana habilita a la agencia para que pueda realizar o adjuntar nuevamente esa documentación que no estaba bien legible, ¿no? Y obviamente con eso ya se podrá subsanar esa corrección, ¿sí? Obviamente eso estamos viendo cuando ya está en posesión de la aduana nacional, ¿ya? Y obviamente como el resultado de este aforo, por ejemplo, en un aforo rojo físicamente, existe observaciones en la declaración y obviamente con la cantidad que estas fueran debidamente notificadas, el declarante únicamente, o sea, ¿quién puede corregir? Es el técnico, ya no el declarante. Cuando en el aforo el técnico encuentra en el resultado existe observaciones en la declaración y que las mismas no han sido notificadas por el declarante, ¿no es cierto? Únicamente el técnico puede proceder a la corrección a través del sistema informático. Y obviamente ya con una sanción. ¿Por qué? Porque el técnico o la aduana ya ha intervenido en esa declaración. ¿Ya? Entonces tenemos dos condiciones o dos etapas. Una declaración aceptada y otra con la declaración con canal asignado. Pero ahora vamos con una declaración autorizada. ¿Qué será o cuándo estará una declaración autorizada?
¿Cuál es el momento que nosotros podemos decir mi declaración está aceptada? Licenciado, una pregunta, por favor. Sí, adelante. Con respecto a la declaración con canal asignada, usted mencionaba de que en el momento cuando, bueno, la aceptación del canal es en el proceso cuando hay un medio de transporte, ¿verdad? Ya eso, efectivamente, eso de los canales lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero efectivamente ya está sobre un medio de transporte. Ya, pero ¿en qué momento, o sea, que el exportador, qué documento de la empresa de transporte terrestre, por ejemplo, tiene que presentar, para que sea asignada a ese canal? Ya, no. La asignación del canal, habíamos dicho que se presentan dependiendo del medio de transporte, del medio de transporte. Y ahí solamente es, no es que el medio de transporte vaya a justificar, ¿no? algún error, no. Sino, por ejemplo, si estamos haciendo por vía aérea, ¿no? Por vía aérea la exportación, el momento de la asignación de canal se da cuando se corta la guía, es decir, cuando la línea aérea emite la guía aérea, el documento de embarque, en ese momento dice, ¿no? que se realiza el sorteo de canal, ¿no? Al momento del corte de la guía, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, el canal puede ser rojo o puede ser verde. Si fuese rojo, ¿no? Ya estaría con la declaración con canal, y en ese caso interviene la aduana. Cuando interviene la aduana y está fijándose, por ejemplo, entre la documentación y hay algo ilegible, ¿no? Ilegible, que el declarante puede subsanar, no es que en este caso la línea aérea como transporte va a subsanar el problema, no. Esto le corresponde al declarante, ¿no? Y el declarante, ¿quién es en una exportación? Puede ser el exportador y la agencia despachante de aduana. Entonces, la agencia despachante de aduana en este caso le dirá, sí, le voy a volver a enviar la documentación, y habíamos dicho que ahí habilita, ¿no? El técnico le va a habilitar, o sea, otra vez en el sistema, para que pueda volver a subir ese documento ilegible. Pero si el técnico aduanero, en este caso, ve inconsistencia, ¿no? Entre lo físicamente y lo que está declarado, y el declarante no le ha hecho conocer, ¿no es cierto? No le ha dicho esto sucede por un error, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El técnico aduanero procede a la corrección. El técnico, ¿no? Y en este caso, obviamente, le va a aplicar una sanción. En este caso, el medio de transporte no participa, o sea, no tiene que justificar nada el medio de transporte o subsanar alguna observación que existiese en la DEX, ¿no? Por parte de la aduana. Quien tiene que subsanar es el declarante. ¿Y quién es el declarante? Es el exportador o la agencia despachante de aduana. El medio de transporte solamente está, ¿no? Para transportar. Obviamente, él tiene otra responsabilidad, ya será con el MIC, con el MIC-DTA, o sea, con el CRT, etc. Esa es otra cosa. Lo que nosotros estamos hablando ahorita es de la DEX, ¿no? De la DEX, de la declaración de exportación. Si en esta declaración de exportación hay algún error, quien tiene que subsanar es el declarante, y el declarante es el exportador o la agencia despachante de aduana. No sé si ahí iba su pregunta, don Freddy. Sí, licenciado, gracias. Listo. Bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿no es cierto? Un canal asignado. Ya tenemos con la declaración autorizada. Entonces, en una declaración autorizada, ¿qué es, no? Que la aduana ya le ha autorizado, ¿no? Ya ha realizado el aforo, no ha encontrado nada, y si ha encontrado algo, ha sido subsanado y le da visto bueno, ¿no? Salga, ¿no? Salga, puede exportar. Ahí ya se encuentra una declaración autorizada. Ahora, ¿cómo podremos nosotros corregir una declaración que ya está autorizada? ¿A ver?
Generalmente, obviamente, esto se va a dar en las declaraciones que nos salgan un canal verde, ¿no es cierto? Porque si sale un canal rojo, ya nos va a observar. Pero sí, ya va a estar subsanada todo eso. Pero en un canal verde no participa la aduana. Por lo tanto, ya está autorizada y que obviamente tal vez ha habido algún error, ¿no? Algún error que hemos cometido. Entonces se dan en tres situaciones, ¿no? Para despachos de exportación en embarques parciales, ¿no? Obviamente que no hayan todavía realizado la salida física del total de las mercancías declaradas. Y eso lo habíamos visto acá, ¿se acuerdan? En los 60 días. Cuando ya está aceptada, ¿no es cierto?, en un canal verde y tenemos 10 camiones que tienen que salir, ¿no? Un lote, esa es mi declaración, un embarque. Entonces, las 10, entonces va saliendo, ¿no? 1, va saliendo 2, ¿no? Va saliendo 3, pero antes de que salgan todos, nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error, ¿no? Antes de que salga el total de la mercancía, así la salida física de las mercancías, nosotros se habilitará, ¿no? O sea, nos van a habilitar la opción para modificar los datos referidos, ya sea en la cantidad o ya sea en el valor, ¿no? Y entonces esto ya se da en declaraciones autorizadas, que generalmente tendrían que ser en canal verde porque la aduana no participa. Entonces nosotros empezamos a salir, pero nos hemos dado cuenta, pero esa corrección tiene que ser hasta antes que salga la totalidad, ¿no? Totalidad físicamente que está declarada en la declaración. ¿Ya? Entonces, tenemos 3. Y la última, una declaración confirmada. ¿Qué será ya cuando tenemos una declaración confirmada? ¿Qué sería una declaración confirmada? Ya hemos visto declaración aceptada, que ya nos ha generado el número, una declaración con canal, cuando ya hemos tenido el canal, nos ha generado la aduana, una declaración autorizada cuando nos ha dado el visto bueno a la aduana o ha salido un canal verde, y por último tenemos una declaración confirmada. ¿Qué será una declaración confirmada? Cuando la mercancía ya cuenta con el certificado de salida. Perfecto. Sí. Puede ser también por transporte aéreo, ductos y carretera, ¿sí? Transporte de carretera. Sí, pero obviamente como tú dijiste, ¿no? Como tú dijiste, eso tiene que ser cuando ya se cuenta, ¿no? Con un certificado de salida, ¿no? Y ese certificado de salida, ¿qué implica? Es decir, que ya salió todo, ¿no es cierto? Ha salido todo, hemos tenido nos han emitido el certificado de salida, que más adelante vamos a ver, y listo, ¿no? Ahí terminó la exportación, la guardamos. Es como en una importación. Importamos algo, pagamos los tributos, todo legal y listo, ¿no? Pero después nos hemos dado cuenta, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? ¿Eso qué pasa si nos damos cuenta después de 2 años que nos hemos equivocado en un canal verde? Lo propio puede ser en una exportación, una declaración confirmada, ya nos han emitido el pase de salida, el certificado de salida, y bueno, después de 1 año hacemos una revisión y nos hemos equivocado, ¿no es cierto? Y esta corrección también viene a ver lo mismo que en las importaciones, ¿no? Será autorizada, ¿no? Será autorizada, porque yo tengo que avisarle a la aduana, porque la aduana me va a autorizar. Señores aduana, me he equivocado, ¿no? Y entonces cuando yo voy a decir eso, señores aduana, ¿qué estoy haciendo? Estoy obrando de buena fe, ¿no? Estoy hablando de buena fe, estoy yendo de la aduana, estoy diciendo, señores aduana, me he equivocado, ¿no es cierto? De buena fe, por lo tanto la administración aduanera por única vez, ¿no? Siempre es única vez, ¿no? Y cuando obviamente lo solicite voluntariamente, ¿no? Y la aduana me va a aceptar, ¿no? Yo voy a poderla corregir, ¿no? Ahí, igual que la importación. Ahora, y esto obviamente, la corrección va a ser cuando no constituya, pues ese error no constituya en un delito aduanero,
Si ese error ya me ha generado un delito, pues no voy a poder corregir, ¿no? Porque ya es otra cosa, ya me estoy entrando a algo ilícito, ¿no? Y otro es cuando la corrección, y cuando la corrección implique la modificación de un valor, ¿no? Un valor. Mi exportación vale $10,000 y le he puesto 5,000, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Que no creo que sucedan. Voy a poder corregir cuando estoy presentando, cuando he hecho una declaración menor a la que realmente era el valor exportado, ¿ya? Ahora, cuando el error es mayor, ¿no? He puesto 5, pero había sido 10 lo que tenía que poner, ahí yo tengo que presentar una certificación, ¿no? Donde efectivamente... Eso ya es un problema de fondo, licenciado. Sí, pero no constituye un delito, ¿no? No constituye un delito. Que sí se va a poder subsanar presentando, ¿no? Lo que nos dice el procedimiento, dice que el declarante debe presentar una certificación, ¿no? Del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que solicite, ¿no? De forma expresa, ¿y eso para qué? O sea, ahí viene, o sea, ¿por qué el certificado de la certificación de impuestos internos? Porque no se olviden, imagínense, una declaración confirmada, ¿no? Ha pasado 3 años, ¿no? En 3 años me he dado cuenta que me he equivocado en el valor que había sido más, ¿no? Que había sido más. Pero yo, esa certificación, ¿para qué voy a ir yo a impuestos internos para pedir una certificación? Por sí, ¿no? Por si yo haya ya solicitado mi devolución del CDI, ¿no? Entonces, porque si yo no he solicitado nada de mi devolución, entonces obviamente me van a aceptar. Pero ya, si ya he sido beneficiario, si ya me han devuelto, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan, no? Con el CDI, mis impuestos, ya no procede a esa modificación, ¿no? Bueno, ya la perdí, ni modo, ¿qué voy a hacer, no? Era un error mío que he declarado menos, porque evidentemente si era más, yo iba a solicitar más. Pero si no he solicitado, si no he sido beneficiado con el CDI, puedo realizar todavía la corrección en una declaración confirmada. ¿Ya? Entonces, esas serían las etapas, podríamos decir, o las etapas, ¿no? O momentos que se puede realizar una corrección en una declaración de exportación. ¿Ya? Ahora vamos a ver, como les decía, la asignación del canal. Ya habíamos dicho que es dependiendo, ahí dice, en función al medio de transporte, ¿no? Entonces, es lo propio que en las importaciones. La asignación de canal se va a proceder al tema de los criterios, ¿no? El criterio selectivo o el criterio aleatorio. Eso habíamos hablado o habíamos hecho énfasis cuando hemos hablado de las importaciones, ¿no? A ver, Guachaya Marcos, ¿en sala? No está. Laura Rosalía. Sí, buenas noches, licenciado. Estoy en sala. Ya, a ver, Rosalía, ¿qué habíamos indicado que es una asignación aleatoria de canal? Se había indicado que hay 2 tipos de asignaciones, una que es aleatoria y una que es selectiva. La aleatoria, como su nombre lo indica, la computadora o el ordenador aleatoriamente asigna el canal rojo o verde sin identificar la mercancía. Ya. ¿Y el selectivo? Hola. Sí, el selectivo había mencionado que por ciertas cantidades o por ciertas mercancías, por el contenido de las mercancías se puede designar un canal rojo o un canal verde. No me acuerdo muy bien del selectivo. Excelente, ¿no? Entonces ya sabemos esa diferenciación que es aleatorio mediante el sistema y selectivo donde la aduana
ve algún tipo de riesgo, ¿no? Ellos manejan el tema de riesgo, pueden seleccionar, ¿no es cierto?, la asignación de un canal. Pero bueno, ahora en función, ¿no? Dice que la asignación de canal es en función al medio de transporte. Por ejemplo, en las exportaciones por vía carretera, aquí dice, y fluvial o férrea, ¿no?, de las tres modalidades, ¿en qué momento se asigna el canal? Con la presencia física del primer medio de transporte y la presentación del manifiesto de carga, ¿no es cierto?, en la aduana de partida. Ahí se va a generar o se va a realizar el sorteo de canales, ¿no? Estamos hablando en vía carretera fluvial o férrea. La asignación del canal se va a realizar con la presencia física del primer medio de transporte y presentación, ¿no?, del manifiesto de carga. En vía aérea, ¿no?, ya habíamos dicho anteriormente, ¿no?, la exportación se va a realizar cuando se registra, cuando se corta la guía en el sistema informático, ¿no? Cuando la empresa o la línea aérea corta la guía, elabora su guía y registra su guía en el sistema informático, en ese momento se asigna el canal a esa declaración de exportación. Ahora, en las exportaciones, en instalaciones físicas, ¿no? En instalaciones físicas son los ductos, ¿no? Por si acaso, instalaciones físicas son los ductos. Dice que en esta modalidad la asignación de canal se realiza con la aceptación de la DEX. ¿Se acuerdan? Con la aceptación de la DEX. Acá, cuando la declaración esté aceptada, pero por un medio, por ductos, dice que en ese momento se asigna el canal, ¿no?, para las exportaciones, como nos dice, en instalaciones fijas. Y en la última dice por propios medios, ¿no?, por propios medios. Es decir que, a ver, una exportación por propios medios, ¿cuál sería? ¿Qué mercancías podrían salir por propios medios? Algunos vehículos. Podría ser vehículos, licenciado. Exportación de vehículos por propios medios. Ah, no, perdón, importaciones. Importaciones. ¿No? Por propios medios. Bueno, se dice que ahí se va, una vez que la declaración se presenta en la aduana de salida, ¿no? Cuando yo ya estoy en la aduana de salida, dice que ahí voy a presentar mi declaración. Podría ser, no sé, a ver, en una exportación de vehículo por propios medios, pero medio complicado, ¿no? Al otro lado, igual como podría ser en el otro país. Pero esto se da o se aplicaría, imagínense, cuando hay exportaciones de ganado. Hay momentos, hay alguna modalidad de exportación de ganados que no necesariamente se la hacen en medios de transporte, sino que ellos pasan, ¿no? A pie se denomina exportaciones, ¿no? A pie, pero por sus propios medios. Entonces, debe haber pues un control, ¿no? Que si está saliendo, no sé, 20 cabezas de ganado, ¿no? Y en ese momento, ahí es donde, pero en una exportación de ganado, ¿qué podría ser el aforo, no? ¿Entiendes? Pues tal vez ver el tipo de la raza, tal vez. ¿Qué opinan cuando se exporta ganado? ¿Qué podría verificar la aduana? ¿Qué error se podría cometer si estamos exportando ganado? Solo calidad está. La cantidad, el valor, la raza, no sé, bueno, medio si son criollos, si son, a ver. Sí, ¿no? Podría ser, pero sanos, licenciado. Que estén sanos, sí, obviamente que estén sanos, sí. Eso ya con la certificación. Sí, Marcos. Bueno, el pedigrí, ¿no? Sí, adelante. Una consultita, esto de los propios medios, igual se considera, si yo, un ejemplo, ¿no? Me voy a la frontera en Yacuiba, digamos, me compro un fideo, una bolsa de fideo nacional del país o un gango 8, una arroba, digamos,
yo la cargo, paso a través de la frontera y la llevo yo mismo cargando a Argentina y la vendo ahí, ¿no? Bueno, yo ya sabré qué hago, ¿no? Allá fuera de la frontera, pero ¿es igual se considera como por propios medios? No, es que ese término, es decir, a ver, a la pregunta que haces, ¿no es cierto? Que si yo me compro fideo de acá y lo llevo al otro país en una bolsa de fideo, eso más entra en el tema, ¿qué te podría decir? Fronterizo, ¿no? O sea, es en el tema fronterizo, que eso se da más para ayudar, ¿no? O sea, eso es como exportaciones, ¿no? O importaciones, ambos, ¿no? Porque ambos nos vamos a beneficiar, ambos países, en el tema fronterizo. Quiere decir que todos las personas que viven, ¿no? en ese sector, en esa frontera de ambos países, tienen, ¿no? Tienen, ¿cómo te podría decir? Tienen pase libre, dicen, porque tienen pase libre, exacto. No se les cobra ingreso y salida. Sí. Es que estás metiendo la mercadería para tu consumo. Correcto, por eso es algo de beneficio, ¿no es cierto? Pero obviamente, como tú dices, tal vez la vendes después, o sea, ha sucedido, ¿no? Y además esto aplica, dice, por persona, ¿no? Por persona que puede llevar, qué sé yo, hasta $1,000, digamos, ¿no? Pero que tiene que ser... El régimen viajero también, licenciado, abarca eso, digamos, que puedes llevar de un litro también, para tu consumo más que todo. Eso se da en Villazón, ¿no? Sí, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes fronteras donde en un lugar es mucho más, es más la franquicia y en otros es menos. Y obviamente el régimen de viajero, pero es muy diferente el régimen de viajero al régimen fronterizo, que les digo, porque el régimen fronterizo es de ayuda, ¿no? De ayuda. Es decir, que uno puede entrar a ese país y comprarse lo que desea, ¿no? Bien. Pero licenciado, a nombre de esa operación, a nombre de esa operación ya se genera el contrabando hormiga. Exacto, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, y además, como imagínense, el beneficio es por persona. Imagínense una familia de 5 miembros, pueden hacer 5 veces, ¿no? Entonces ya es negocio. Y obviamente... Pero ahí entra el criterio técnico también, pues, licenciado. ¿Perdón? ¿No? Ahí también entra el criterio técnico, digamos. Si veo hartas, digamos, le doy un ejemplo, digamos, si estás en una familia y veo los carnets, digamos, ya es para tema comercial, digamos. Ahí el criterio técnico. Tiene que haber los controles, ¿no? Tiene que haber los controles porque... Y se ha evidenciado, ¿no? Se ha evidenciado. Miren que la misma aduana, ¿no? Ha ido a esos lugares y ha encontrado ya almacenes, ¿no? O sea, depósitos que obviamente así hacían ese contrabando hormiga que decía don Freddy y han ido almacenando y después vendiendo. Entonces eso no aplica. Si tú estás haciendo eso, te quitan, pues porque estás... Sí, licenciado. Le doy un claro ejemplo, ¿no? Yo estaba en frontera Villazón. ¿Ya? Había una señora, digamos, no creo que era paseña la señora. Por ejemplo, hoy está pasando por cuartos, ¿no? Está llevando para su consumo, supuestamente, ¿no? Claro, supuestamente, correcto. Pero pasado mañana nuevamente la veo, eso ya pues quiere decir que es para comercialización y por ende ya tiene que ser comiso, ¿verdad? Claro, correcto, porque es contrabando, ¿no es cierto? Entonces es pues la viveza criolla, digamos, ¿no? Que nosotros siempre estamos buscando algo, ¿no? En qué beneficiarnos o cómo beneficiarnos, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a contar una anécdota, igual lo que tú decías, ¿no? En Villazón. ¿Ah? El más cercano es el de Pisiga, le digo, es incontrolable. Es que en Pisiga también hay una feria ahí cerquita, ¿no es cierto? La de Colchane. Sí, cerquita. Con temas de régimen de viajero y régimen fronterizo, por lo de la feria está para 2 veces por meses y es complicado. Yo también estuve como funcionario en esa frontera y es muy complicado. Segundo, que tampoco, cuando alguna vez se quiso controlar, por ejemplo, la carretera, incluso recibimos llamada de atención de Ardaya esta vez, ¿sabes? Porque por tuición ya no corresponde, o sea, aduana tendría que controlar simplemente lo que son sus oficinas, y corresponde el tema del ejército. Sí. Es complicado,
es complicado, ¿no? Si entramos a analizar el tema del contrabando como tal, también, o sea, haciendo un análisis, es un tema social, ¿no? Es un tema social que implica a mucha gente, ¿no? A mucha gente. Y vive de eso. O sea, no estoy hablando de los contrabandistas, sino estoy hablando de la gente que vive del contrabando, es decir, que ayuda a cargar, ayuda a descargar, ¿no es cierto? Esa gente es una cadena, pues, claro. Es una cadena. Y es algo social. Imagínense cortar esos. El Estado, que ahora no puede dar empleos, va a haber mucho más gente, inclusive sin empleos. Por eso el Estado a veces sabe que hay contrabando, pero también sabe que eso genera empleos, que es un alivio, digamos, para el Estado. Pero es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Habría que analizar, ¿no? Desde todo punto de vista, hasta qué punto puede ser beneficioso el contrabando o si realmente es dañino para todo caso, ¿no? Para todo tema. Pero, sí. La plata igual que se mueve por debajo, ¿no? Unos cuantos dólares, los funcionarios ya hacen la vista gorda, ¿no? Exacto, ¿no? La necesidad puede más. Es que la corrupción no mide, pues, ¿no es cierto? El que tiene más es el que hace lo que es la corrupción, porque él va, ofrece y caen. Pues. Uno que quiere ganar un peso más, cae, ¿no? Entonces, a eso me iba, la necesidad. Es complicado. Entonces, son temas para análisis, cada uno tiene su propio, seguramente va a sacar una conclusión propia que es válida, ¿no es cierto? Entonces, no es tampoco decir, está mal, como tú dices, hay mucha gente que necesita y bueno, acepta, ¿no? Bien o mal, ya ha caído, ya ha entrado en eso, pero bueno, son temas más de análisis, ¿no? Del tema de contrabando. ¿Ya? Entonces, el tema estábamos viendo por propios medios, ¿no? Hay los temas fronterizos, que es muy diferente del régimen de viajero, ¿no? Y que algunos aprovechan, ¿no? O sea, no están haciendo exportaciones, esto no es una exportación, sino son ingresos, ¿no? O sea, son beneficios fronterizos para las poblaciones. Pero como bien decían, don Freddy y los demás aprovechan esto y hacen el contrabando, ¿no? Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta más? ¿Está claro? ¿Está todo claro? Bien. Entraremos al tema de el examen documental o el examen físico. Esto ya son los aforos, ¿no es cierto? Se realiza, dice, en aduanas de salida e en instalaciones del exportador. ¿Se acuerdan? Al principio habíamos hablado que existen dos clases de aforos, uno que se da según el canal asignado y el otro que se da en planta, ¿no es cierto? En unas primeras diapositivas hemos hablado. Entonces, esto aplica acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El examen documental físico en aduanas de salida se va a realizar dependiendo a la asignación del canal, ¿no? Si nos ha tocado un canal rojo, por ejemplo, pues se van a realizar, ese aforo va a ser en la aduana de salida. ¿Cuáles serán las aduanas de salida? Las que están en frontera, ¿no es cierto? Ahí es la aduana de salida para exportaciones y podemos hablar de aduana de ingreso de la misma para las importaciones, ¿no? Ahí no habría ningún tema, digamos, que ver porque se hace según la asignación de canal. Lo que sí es novedoso es el tema de en instalaciones del exportador, ¿no? O los aforos en planta que habíamos visto. ¿Cuándo se genera esto? ¿Cómo se da? Se solicita esto, ¿no? Se solicita el tema de los aforos en planta. ¿Qué quiere decir? Es decir, se pueden realizar en las instalaciones del exportador o en los lugares de acopio, ¿no? Donde vamos a copiar un producto, vamos a juntar y vamos a solicitar un aforo en planta. ¿Pero a qué viene todo esto? O sea, ¿cuáles serán? ¿Por qué se da un aforo en planta? ¿Por qué? Porque es una mercancía de gran volumen, ¿no? Que vamos a exportar. Muy diferente que estemos exportando 20 cajitas, ¿no? ¿Se acuerdan de las 20 cajitas de chompas de alpaca?
mis 20 cajitas las puedo llevar, ¿no?, a la línea aérea y ahí me van a realizar el sorteo de canales. Y ahí me van a revisar, ¿no? Ahí. Pero imagínense que esté exportando, no sé, 100.000 pies cúbicos de madera, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? 100.000 pies cúbicos de madera, bueno, no sé ahorita cuántos camiones me representará, ¿no? Entonces imagínense que estén los 100 camiones allá, es complicado, ¿no? Que ve en la aduana de salida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se solicita a la aduana el aforo en planta, ¿no?, en instalaciones del exportador. Entonces, ¿qué se hace, no? Es decir, lo primero que la aduana le va a pedir que en sus instalaciones exista internet, ¿no? Tiene que haber internet, o sea, un internet relativamente bueno, donde el técnico aduanero que va a ir a verificar puede ingresar al sistema, ¿no es cierto?, y colocar los resultados del aforo, porque lo tiene que hacer ese mismo momento. Entonces, un primer requisito, hablaremos, que en esas instalaciones exista, ¿no?, internet, además de una máquina. Tiene que proveerle, pues, ¿no?, a la persona que va a ir su máquina, su internet, es decir, todas las comodidades, hablaremos así, para que el técnico pueda realizar su trabajo, ¿no?, su trabajo. Y es más, imagínense que mis almacenes están, a ver, ¿dónde pueden estar? No sé, en camino a los, no sé, pues, a salida a los Yungas, ¿no? Entonces, yo tengo que irlo a traer al técnico aduanero, ¿no? Tengo que decir, o sea, coordinar, ¿no?, planificar, mandar una nota, solicitar, la aduana me dirá, muy bien, el día martes. Entonces yo corro con todos esos gastos, ¿no? Tengo que ir, recoger al técnico, llevarlo a mi almacén, aquí está su computadora, puede ingresar, todo tengo que dar, ¿no es cierto? Y es más, entonces, ¿qué sucede? Para poder solicitar un aforo en planta, ¿no?, tienen que estar en ese almacén los 100.000 metros cúbicos de madera, o sea, tiene que estar todo el embarque que está declarado en la DEX, todo. Además, tienen que estar todos los medios de transporte ahí, o sea, donde va a ingresar esa madera. Si se requiere de 10 camiones, tienen que estar los 10 ahí, en ese almacén, ¿no? Tiene que estar todo. Si hay 5, ¿no?, el técnico que va a decir, no se hace, ya, se va, listo. Otro día tienes que programar para que esté todo, ¿no? Entonces son condiciones, podemos hablar, los requisitos que exige la aduana para que pueda realizar este aforo en planta. Entonces, ¿qué sucede? Está ahí la madera, están los camiones, los contenedores, efectivamente, donde van a estar, empiezan a cargar, ¿no?, a meter la madera a los contenedores. 1, 2, 3, qué sé yo. Llenan los 10 contenedores con toda la madera. Técnico aduanero verifica, ¿no?, excelente, está muy bien. Y ahí se tiene que precintar, ¿no? Se tiene que precintar los contenedores. Obviamente, porque ya no se puede introducir nada, pues porque el técnico ya está introduciendo en el sistema, está haciendo sus resultados de la aforo, etcétera, todo, inclusive poniendo los precintos y demás, ¿no? Entonces, tiene que estar con los precintos. Y además, ¿qué exigencias es, pues, para exportar madera? ¿Qué requisitos nos piden en el exterior cuando en el exterior cuando nosotros estamos exportando madera? De la ABT, creo, licenciado. ¿Qué nos pide? A ver, de la ABT, ¿qué será? Un CEFO forestal, creo. Ya, bueno, sí, ¿no? CEFO. Después tenemos el tema de las fumigaciones. Claro, el tema de la fumigación. Incluso es para importar, eso es a nivel global, para importaciones y exportaciones, sí, y todas las paletas y todo debería tener certificado de fumigación. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿y qué hace, no? Entonces, las fumigaciones, antes de cerrar el contenedor, lo que hace la aduana, ¿no? O sea, obviamente no la aduana, sino el mismo exportador, son unas pastillas, ¿no es cierto? Unas pastillas que introducen a los contenedores y los cierran. Esa pastilla en minutos va a reventar, explotar y lo va a fumigar, ¿no?
ahí ya no se puede abrir, no se puede abrir, ya no, porque ya está fumigado, entonces es un control. Pero además de ello, ¿qué otra entidad tiene que participar en esto? ¿Qué otra entidad creen ustedes que tendría que participar? A ver, que es muy importante en el tema de las exportaciones. Muy importante. ¿Cenavex? No. A ver, ¿dónde está mi listito? Vamos a seguir procediendo la llamada. De... No, Lucana Bestseller. Le dije Cenavex, es que no se me ocurrió sí, otra institución. Ok, me estoy llamando lista también, ¿no? Presente lista. Mariaca Alexander. Presidente licenciado. ¿Qué dices, Alexander? ¿Qué entidad más tendría que participar? ¿Ministerio de Medio Ambiente? No. No, desconozco entonces, licenciado. Mojica Roberto. Presidente, profe, buenas noches. Tal vez no sé si el CEDEM o el SENASAC se me ocurre, pero la verdad no sabría decir. Morales Andrea. Ok, ahorita vamos a la duda. Andrea. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Andreita? Ay, la verdad no sé, igual sabía que era la ABT, pero no tengo idea de otra entidad. Bien, en este caso es la FELCE, ¿se acuerdan? La FELCE en el tema de la 1008, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que pueda, o sea, no acá, ¿no? Se ha dado casos, ¿no? Se ha dado casos, y ustedes han debido escuchar inclusive por televisión, que inclusive en el puerto de Arica es donde han detectado que han enviado droga, ¿no? Camión de madera de Bolivia con exportación ha sido encontrado droga, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿quiénes son los responsables? ¿A quién se los tendría que juzgar, digamos, o procesar, ¿no? Por el tema de el traslado de droga, qué sé yo. ¿Será el chofer? ¿Será al exportador? ¿A quién? ¿No? Obviamente tendrían que ser tal vez a todos los que han participado en ese despacho, incluyéndole a la aduana, porque la aduana ha dado el visto bueno, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí firma, lo sella, precintos y listo, ¿no? Entonces, ¿quiénes han participado? Transportistas, aduanas y exportadores. Tres entidades que alguien seguramente, ¿no? No estoy diciendo quién, seguramente alguien ha podido introducir droga. Para ello, ¿no es cierto?, es bien importante, importantísimo, y esto es responsabilidad del exportador. Llamar a la FELCN, solicitar la presencia de la FELCN para el control, en este caso de la droga, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Igual revisan, pero no revisan pues ahí qué tipo de madera es, cuántos pies, no, simplemente si existe droga dentro de la madera, ¿no? O en alguna parte, ¿no? Entonces, ellos saben cómo hacer su trabajo, inclusive van con sus pesos, ¿no? Antidrogas, hacer olfatear, que sea. Entonces, si no hay nada, la FELCN también sella el documento de embarque. Sella su sello y su firma, y eso que representa que ha habido ese control, que al momento de cargar, ¿no? Al momento de embarque, subir la carga a los contenedores, no había ningún tipo de droga. ¿Eso por qué? Pero más allá, en puerto, han encontrado droga. Ha estado la FELCE, ha estado la aduana, ha estado el transportista, ha estado el exportador, pero a la final igual ha encontrado droga en puerto. Entonces, en este sentido, ¿para qué? ¿Para qué se pide? No se pide, se dice que tiene que participar la FELCE, obviamente para sacarlo, ¿no? De este lío, digamos, de este problema. ¿A quién? Al exportador, al funcionario de aduana. ¿Por qué? Porque en ese momento, más allá, después, por ejemplo, la aduana, más allá, ¿en qué más va a participar? En nada más. Esa es su función y ahí terminó y se irá a su oficina. Más allá que en contrato. Porque si no hacen eso, está implicado la aduana, está implicado tal, está implicado. ¿Por qué? Porque no ha habido
alguien que diga, no, aquí está mi firma y sello, y al momento de hacer eso no había nada. Después de eso, que hay algo, entonces ya minimiza, ¿no? Entonces, ¿quién será casi el responsable? A ver, casi va a recaer en este caso en el... Sí, adelante. Esos controles tanto de la aduana y de la FELCSN, pero en la vida real no existe, licenciado. Si fuera así, usted sabe tantos camiones, cientos de camiones que viajan, no sé, con lo que también existe mucha demora en los trámites, yo creo que sería todo un caos total, ¿no? Entonces, como experiencia, en todas las operaciones que hemos realizado, por ejemplo, yo no vi, digamos, las revisiones tanto de la FELCSN, de la aduana, solamente la revisión los realizan, viendo, digamos, una exportación hacia Chile, por tránsito por el puerto de Arica, solo los chilenos, el precinto con sus perros que detectan la droga, y después allá también existe un mecanismo del escáner, ¿no?, de la aduana chilena. Esos son los únicos controles, ¿no?, que se podría decir, licenciado. Sí, don Fred, claro. O sea, puede haber mucha burocracia, ¿no?, mucho trámite, pero, ¿no es cierto?, esto indica también el procedimiento, y si no lo cumplen, bueno, como les dije, es responsabilidad en este caso del exportador. O sea, lo puede hacer como no lo puede hacer, ¿no? Simplemente esta es una sugerencia para evitar, ¿no?, futuras situaciones que puedan existir. Si no lo hacen y no ha habido nada, es excelente, ¿no es cierto? Tampoco hay nadie va, pero no sabemos a veces, ¿no?, qué puede suceder. Entonces, simplemente lo digo para tener esa certeza. Y si hubiese algo, tal vez alguien, ni siquiera el transportista, alguien de mala fe, sabe que está viajando y un descuido le pone una carga ahí, algo así, y cae. ¿Quién va a caer? No es él, sino las personas que han intervenido. Licenciado. Sí. O tal vez puede ser, ¿no?, por denuncia, tal vez también, ¿no? Generalmente es denuncia. Generalmente. ¿No? Sabemos, ¿no? Porque si alguien está haciendo eso es que genera dinero y por ahí no le han hecho participar aún, es denuncia, porque si no, bien difícil es que encuentren, me imagino, ¿no? Bien difícil, sino simplemente una denuncia. Lo que le dice don Freddy es que allá en Arica sí son más exquisitos, ¿no? Más exquisitos en la revisión, ¿no? Allá en Chile. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué es lo que dicen los chilenos y que tienen toda la razón, ¿no es cierto? Supongamos que sale un camión, ¿no?, de madera o de lo que sea, de Bolivia, no hacen la revisión minuciosa, hablaremos así, por parte de funcionarios del puerto de Chile, y ese contenedor sale hasta Europa, ¿no? Ha sido embarcado ya en un barco. Y en Europa detectan la droga, ya en Europa. En destino. No, en puerto de destino vamos a hablar, ¿no? Entonces, aquí va a procesar, o sea, ¿quiénes son responsables de eso? Ha salido de Bolivia. Dirán, esta carga boliviana de madera ha llevado también droga y han encontrado en Alemania, en el puerto de Alemania. ¿Será que Bolivia es el responsable? ¿No es cierto? En este caso no. Por eso es que Chile, es decir, Chile generalmente a toda la carga boliviana hace así exquisita esa revisión, inclusive puede romper precintos si ellos quieren, es porque si detectan esta droga en un puerto de destino de Europa, no dicen que la carga era boliviana, sino esa droga ha venido del puerto de Chile, porque ellos han embarcado. En el puerto de Chile se ha embarcado este contenedor y evidentemente ahí, ¿no? Ahí a sur, ya no van más atrás, sino hablan. Es por eso que Chile, los chilenos, hacen esa revisión que dijo don Freddy, que seguramente él ha pasado todas estas situaciones en algunas veces, son bien exquisitos, ¿no? Bien exquisitos, escáneres, perros y demás, todo. Y si tienen que abrir un contenedor, lo abren, rompen precinto.
No les interesa. No es que no les interesa, sino que su norma estipula eso, o sea, la norma portuaria ya, ¿no? No es la aduana, sino la norma portuaria, ¿no? El tema portuario dice, señores, no, si hay algo así, rompa, listo. Y después obviamente lo van a volver a presentar, ¿no? Pero ellos quieren estar totalmente seguros, ¿no? Entonces, es bien complicado. No, no es complicado. Yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Por eso son exquisitos, quieren ellos evitarse de todo. Licenciado, en ese proceso, el medio de transporte es totalmente, funciona la responsabilidad, porque en el momento de hacer la consolidación o el carguío de la mercancía, tiene que estar el operador, el chofer en este caso, verificando cuántas cantidades, qué es lo que están introduciendo, todo eso, ¿no? Si ocurriera, digamos, bueno, como en algunas oportunidades han enviado, entonces en este caso el chofer o la empresa están, digamos, son parte de ese negociado, de esa situación que tendrían que enviar, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero no se olviden que estamos viendo en este momento el tema de las exportaciones, ¿no? Es decir, cuando estamos acá, no cuando estamos cargando. Tal vez la pregunta era, don Freddy, cuando usted está cargando, ¿no? Unas cajas del puerto de Chile o un contenedor. Eso se da en el tema de las importaciones. No, yo me refiero en las exportaciones, por ejemplo, en la exportación de madera, en containers, digamos. Sí. Y, bueno, ahí no consolidan la carga. ¿No? Antes de de hacer el precinto, entonces el operador o el conductor o el chofer tiene que estar presente verificando todas esas operaciones. Excelente, buen dato, don Freddy, ¿no? Buen dato. Entonces, eso es lindo, ¿no? De estos cursos, que hay personas que la viven, es así, entonces nos amplían más los conocimientos. Entonces ya sabemos que tiene que estar también el chofer, seguramente, ¿no? Para explicar algo, porque él ha cargado también acá, ¿no? Entonces tiene que saber qué ha cargado, cómo ha cargado, etc. Pero en el tema de la revisión en Chile son bien exquisitos, ¿no? Eso no nos olvidemos. O sea, si hacen así, a veces es molestoso para nosotros, pero es su norma, es la norma que tienen, más que toda la norma portuaria, y tendríamos que aceptarla, ¿no? Porque, bueno, es así. Bien. Entonces, ahí se da, ¿no? Se solicita lo que es el aforo en planta, ¿ya? En aforo en planta. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Perdón. Cada vez... ¿dónde estamos? Ya, ahí está. Bien, estimados diplomantes, teníamos que les había dicho que si podían investigar un poquito acerca de las exportaciones por correo, ¿no? ¿Han averiguado algo? ¿Hay, no hay, se puede, no se puede? Yo sí, licenciado. Adelante, Jonathan. Hoy fui y se puede exportar el máximo 25 kilos. El monto es 2.774 bolivianos. Y no se puede exportar derivados, ¿no? de animales, a lo que me hicieron referencia. También de bienes perecederos, alimentos perecederos también me dijo. Ahora, si se sobrepasa también esa situación, me dijo, puedes enviar en otra cajita, pero al momento de enviar, tiene que estar bien embaladito y tiene que estar abierto para que ellos vean, ¿no? Que estás exportando. También tienen su cartilla, ¿no? Tienen su cartilla para hacer la respectiva, el cálculo de lo que vas a enviar. Eso averiguó el licenciado. ¿Alguien más averiguó algo? Yo también, licenciado, pero fui en la parte de importaciones, ¿no? A la empresa FedEx, donde ellos traen, digamos, encomiendas o algunos, y me he hecho, bueno, yo le dije que por $500 un repuesto, y por mínima cuantía, obviamente me van a cobrar el flete, ya sea marítimo o aéreo. Entonces su comisión es aproximadamente 300 bolivianos, y no necesita, que sea, ellos me van a registrar como importador no habitual, y ellos me van a entregar ese repuesto, por ejemplo, en sus oficinas. No necesito acudir a
a la aduana para hacer Excelente. cualquier trámite. Bien. Es lo que me dijeron. Bien, eso en el tema de las importaciones, ¿no? Sí. Y ahí inclusive se da, no pagas cuando su valor no excede los $100 y el peso es de 2 kilos, digamos, ¿no? Porque hay que ver el tema de cajas como tal o envíos urgentes, ¿no? Que sé yo, documentos, ¿no? Urgentes. Y eso Sí, se da en repuestos también de vehículos, claro, de esa manera. Bien. Incluso Bien. observan las medidas, profe. Sí, correcto, 1.5 creo que es de ancho, no, alto, ancho y largo, ¿no? Tienen que cumplir esas medidas. Excelente, ¿no? Entonces, no hay mucho, ¿no es cierto?, en las exportaciones y generalmente aplicamos lo que es la mínima cuantía. Y en el tema de la DEX, en este caso, las mínimas cuantías se realizan con la DEX. O sea, de la DEX le aumentas una S más al final y son declaraciones simplificadas, ¿no? Entonces, las declaraciones simplificadas están dentro de lo que son las exportaciones de mínimas cuantías, ¿no? Y eso habíamos hablado, ¿no? Para mandar una exportación denominada encomienda para nosotros, podría tener, ¿no? Podría tener, y como bien han averiguado algunos por correo, hay ciertas limitantes, ¿no? Como nos ha hablado, y si supera eso, pues ya tendríamos que aplicar lo que es la DEX. ¿Ya? Nieto, Melissa. Lic. Presente, Licen. Ya. Nogales, Natalia. Yo estaba leyendo. Échale. Presente, licenciada. Estaba leyendo que en el artículo 142 del Reglamento de la Ley General de Aduanas dice que el monto de la menor cuantía es $1,000 y no como el compañero decía 2,000, no sé cuántos bolivianos. No, eso es por correos, ¿no? Eso es por correos, que es muy diferente, por eso decíamos cuál es, ¿no? Porque mínimas cuantías se hace por aduana, ¿no? Efectivamente hasta $1,000. Pero si yo quiero enviar por correo, ¿no? Por correo, ese es otro tratamiento. Es lo mismo que no sé si, bueno, ahora, antes así, ahora que es, ya no se llama ni Ecobolo, no me acuerdo qué se llama ya la empresa, que se está reactivando nuevamente, ¿no? Pero está más ahí nomás. Entonces, inclusive hay importaciones que las hacen por correo, ¿no? Te envían por correo. Entonces, es menos siempre el costo y obviamente pero tarda más, ¿no? Tarda un montón, pero es diferente a las exportaciones o importaciones de mínimas cuantías que exportar e importar mediante este servicio expreso, ¿no? O los correos. Entonces, esa es la diferencia, esa es la diferencia que queríamos hacer notar, pero muy bien, Bestseller, ¿no? Eso también está dentro de las mínimas cuantías. Sí. Licenciado. Sí. Además, cuando fui a correos, había, ¿no?, letreros de la aduana nacional que hace referencia a encomiendas postales y envíos urgentes, dice, ¿no? Ahí están el precio, el kilo también está, ¿no? Su valor que no exceda los $100, 2 kilos también hace referencia a toda esa situación. 2 kilos, correcto. Centímetros, 1.50 metros también hace referencia. Excelente, sí, eso está, ¿no? Entonces, y ahí mismo está aduana, por si acaso, en correos, si ustedes bajan las graditas, han entrado, ahí están las oficinas de la aduana. ¿Y eso por qué? Cuando hay importaciones que se hacen mediante el correo, ¿no es cierto? Y cuando no cumple las condiciones, ¿no? Entonces pasa a la aduana. Correos... Y acá no vi, licenciado, eso. ¿No viste? Es bajando las graditas. Había una sola oficina, había acá en Sucre, ¿no, licenciado? Ya, bueno. Una sola función. Ya. Por lo general estaba tiene cerrado, que ahí tuve que... ya. Y bueno, yo pensé acá en La Paz hay la aduana, entonces cuando no cumple las condiciones de esa importación, derivan a la aduana, entonces tienes que ir a la aduana te va a valorar, tienes que pagar impuestos, entonces ya se constituye en una importación de mínima cuantía, ¿no? De mínima cuantía. ¿Por qué? Porque no estás dentro de los parámetros para una importación por correos, ¿no? Por correos. ¿Ya? Pucha, pero tarda demasiado eso, profe, porque yo me pedí, pero por AliExpress y me tardó como unos 8 meses en llegar y efectivamente lo que uno paga es
o sea, dependiendo del precio, yo pagué 10 bolivianos. Sí. Pero si uno lo consume, digamos, por FedEx o DHL, prácticamente por cualquier cosita creo que te cobran 700 bolivianos, porque 300 es el servicio que ellos ofrecen y más la liberación de aduana son otros 300. Entonces, así se va sumando, dependiendo también cuánto cuesta, ¿no? El valor. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Esos despachos los couriers siempre van a cobrar caro, ¿no? Carísimo, porque supuestamente es rápido y demás. Entonces, correo siempre es menos, pero te tarda más, como les decía, y ahí está clara evidencia de la compañera de que le ha tardado 8 meses. Imagínate, tal vez tu producto ya pasó de moda, ¿no? Oviedo, sí. Julie. No está. Sí, con respecto, como decía mi compañera, yo he hecho igual importaciones por FedEx, he enviado unos repuestos, sí, no sé, cosas pequeñas, entonces te cobran sí por el servicio, por la liberación, y sí, es caro, muy más económico siempre te sale el correo, ¿no? Pero pucha, tenés que estar con la espera ahí, que realmente llegue, o que llegue al otro lado, o que te llegue a vos para hacer importación de lo mismo, igual, el tiempo es ahora importante y es preferible pagar un poquito más si lo querés ya. Exacto, ¿no? Porque imagínate, hasta 8 meses a veces ya te olvidas que has hecho un pedido, ¿no? Y ya te olvidaste. Sí, profe, yo me olvidé hasta que me llegó un mensaje de la aduana diciendo, y solamente hice el pedido porque probé, ¿no? Porque nunca lo he hecho por AliExpress y bueno, 8 meses después me llegó. Al fin, tarde pero seguro. Rodríguez Ariela. Presente. Ok. Terrazas Laura. No. Vilca Oviedo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bien, excelente, estimados diplomantes, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá. A ver, ¿cuántos nos faltan? 8, 9, 10, 11, 12, hasta, bueno, son 15 diapositivas. Ya estos ya son más, ¿no? Algunas cositas, pero en la próxima clase que nos tocará el día viernes lo vamos a terminar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar la clase. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día viernes y como siempre, pues estimados diplomantes, muy buenas noches y muchas bendiciones ya para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.